una nueva sesión de estas conversaciones que nos permite mantener NTT con personas de enorme conocimiento y de prestigio, como hoy tenemos la oportunidad con Manuel de Santes. Buenos días. Gran experto, catedrático, está en 20.000 comités, reputación internacional. No me voy a extender porque nos ocuparía toda la conversación, pero sin duda parte del atractivo de estas conversaciones es el conocer a gente como tú y, por supuesto, de personas como Carlos Luna, que ha dedicado mucho tiempo de su carrera profesional a trabajar en el tema que nos toca hoy, que parece, a priori, dices, bueno, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? Pero si les decimos que la propiedad intelectual y su protección adecuada es esencial para que haya innovación y, por lo tanto, progreso, seguro que les interesa un poquito más. ¿Cómo definiríamos la propiedad intelectual, Manuel? Así, a bocajarro. Pues yo pienso que hay que empezar diciendo que ni es propiedad ni es intelectual. Bien. Para empezar. Ocurre que cuando llega la segunda revolución industrial, sobre todo la segunda revolución industrial, hay que crear. Ya no es lo que se hace con las manos, sino lo que se hace con la cabeza, y entonces hay que crear. Y como hay que crear, pues hay que fomentar la creación. Las empresas se desarrollan y hay que distinguir unas empresas de otras. Y después toda la actividad literaria y la actividad artística hay que fomentarla también. En este contexto, los seres humanos no encontramos otra manera de hacerlo que protegiendo a los creadores. Por eso el sistema ha funcionado fenomenal, protegiendo a los creadores tecnológicos, a los creadores emocionales que distinguen empresas unas de otras y a los creadores artísticos. Y esto es la propiedad intelectual. Y ha funcionado fenomenal durante la segunda revolución industrial y también durante la tercera revolución industrial. No nos adelantes la provocación, que seguro que vas a hacernos. No, pero la propiedad intelectual... Esta es la propiedad intelectual. Claro, en definitiva es que personas que le han dedicado tiempo y esfuerzo a generar algo nuevo, y de eso hablaremos después, lo hacen pensando que van a obtener unas rentas a cambio o que van a haber puesto en valor esa creación para el resto de la sociedad, y eso establece efectivamente una serie de protecciones para que la sociedad valore ese esfuerzo. Claro, ¿no? Son las personas que aportan riqueza. Cuando uno llega a Tokio, lo primero que se encuentra son grandes paneles en las que en lugar de estar Messi o Ronaldo, están los creadores, están los inventores y todo el mundo los conoce por su nombre, son los héroes de la sociedad. Porque evidentemente, como comentábamos, si no hay esos nuevos procesos que hagan que las cosas sean mejores, más fáciles, no progresaríamos, no mejoraríamos, ¿no? ¿Qué hace una persona como tú, Carlos, que eres tecnólogo en tu origen, informático, en estos temas de protección de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual y la innovación. ¿Cómo llegaste a este terreno tan...? Bueno, pues yo empecé de la mano de NTT hace ya pues, más de 10 años a trabajar en el ámbito de la propiedad intelectual y, como bien dices, yo soy un perfil tecnólogo, informático de estudios, y durante todo el tiempo que he estado trabajando hizo cambiar mi mentalidad, ¿no? Y me di cuenta del valor, del impacto que tiene la propiedad intelectual en el ámbito humano y en el ámbito de crecimiento económico. Entonces, esto es lo que me hizo empezar a estudiar en materia de propiedad intelectual y lo que a día de hoy pues, nos ha permitido dentro de NTT Data tener una industria focalizada en el ámbito de la propiedad intelectual y la innovación, basada en el conocimiento de negocio para poder trasladarlo al ciudadano y al usuario final, a través de la tecnología. Porque, Manuel, comentábamos antes de empezar esta conversación formalmente que para que traslademos los conceptos básicos de la propiedad intelectual, hay gente que lo mezcla, ¿no? Y yo misma decir, oye, pues está la marca, está la patente. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la propiedad intelectual para que entendamos su importancia, ¿no? La clave es una... ¿Cómo llegas? ¿No? Que tú me dices, oye, trabajas con empresas y cuando llego, no hablo de marca, no, hablo de procesos, de diseño y puedo luego ayudarles a desarrollar eso en términos de propiedad intelectual. Claro, esta es la pregunta clave. Todas las sociedades, todos los estados que han progresado en el último siglo y medio, lo han hecho gracias a la propiedad intelectual.
Y esto hay que reconocerlo, es así. ¿Qué implica ello? Pues lo que implica es que la sociedad llega a la conclusión de que una persona que sea capaz de crear, de inventar, de distinguir una empresa de la otra y generar así una reputación, es una persona o una empresa a la que la sociedad debe reconocerle algo. En la medida en que la sociedad gane siempre, esto es un contrato social, así se explica más fácilmente. Un contrato social donde la sociedad tiene que ganar más que el inventor. Esto es claro. Pero al inventor hay que reconocerle, ¿para qué? Primero, por dos razones. La primera, para honrarle porque es una persona que ha contribuido a la sociedad. Y segundo, para que siga inventando. Y para que siga creando. Y para que siga generando valor. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de cosas que se llaman las patentes, las marcas, los diseños, los derechos de autor, que te conceden una prioridad primero y después un monopolio relativo durante un tiempo determinado. En el caso de las patentes son 20 años, hasta que ya llega al dominio público donde todo el mundo puede hacerlo. Este elemento es importante porque con mucha frecuencia el público en general, las personas, yo misma en algún momento frivolizas, ¿no? Y dices, hombre, si tengo la copia, ¿no? Tengo la invitación, ¿para qué voy a pagar más? ¿No? Las vacunas, por entrar en un tema que podría ser muy polémico, ¿no? Porque no es gratis y es útil para la sociedad, ¿no? Hay un punto ahí, intermedio, que tenemos que valorar muy bien, en el que, como tú bien has dicho, se genera un monopolio temporal, que es decir, oye, esa persona que lo ha creado merita, merece esa aparte de la renta que va a generar al conjunto de la sociedad. Es en su contrario, cuando venga alguien que mejore lo que yo he inventado, también tiene derecho a participar del proceso y por lo tanto pierdo el monopolio. Por eso, este tema que realmente es muy apasionante en los tiempos que vivimos, sobre todo con la cuarta revolución industrial en la que ya estamos entrando en la quinta, como comentábamos antes. Esto de los números confunde, pero hay una parte muy importante, que es decir, de un proceso industrial muy establecido, muy estructurado, con tecnologías comprensibles, pasamos a un mundo que ya no es lineal ni aritmético, sino exponencial, en el que con la digitalización estamos creando tecnologías nuevas que se benefician de una serie de elementos básicos como son la digitalización, pero que nos permiten crear un mundo nuevo, que es el que se está produciendo, ¿no? En este terreno de juego, que es el reto actual, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI, estamos ya dejando, aunque haya mucha gente que siga en la revolución industrial, ojalá ya estuvieran en el 20, pero están en el 19, estamos en el 21 con tecnologías muy disruptivas que se recombinan, que trascienden de los silos, de las etiquetas tradicionales. ¿Cómo abordamos, ¿no?, la propiedad intelectual, ¿no? Estábamos comentando, Carlos, que precisamente NTT empezó en este mundo porque asesoró en sus inicios a la oficina ¿no?, de marcas, en ese Correcto, caso, a sistematizar, ¿no? Cuéntanos un poco ese proceso en el que dices, oye, pues la tecnología realmente ayuda a mejorar estos procesos que son complejos, y vamos a estar hasta ahora. Luego vamos a provocar qué es lo que está pasando a futuro, y me gustaría tu opinión, Manuel, pero hasta ahora vosotros que habéis estado contribuyendo a la mejora a través de la tecnología, en esos procesos de propiedad intelectual, ¿cómo habéis abordado ese acompañamiento a la administración? Porque al fin y al cabo estamos hablando de cómo la administración, a través de la protección de los derechos, de la definición de cómo protegemos los derechos, ayuda a el proceso de innovación que genera progreso. ¿Cómo habéis ayudado a la administración y estáis ayudando, pero sobre todo cómo habéis ayudado en todo ese proceso de definición y gestión de los derechos de propiedad? Pues al final lo hemos afrontado conociendo su negocio, conociendo lo que es la propiedad intelectual. Lo comentaba Manuel antes, difiere mucho la propiedad intelectual que para una marca, un diseño, una patente. Entonces, lo que hemos hecho es conocer la propiedad intelectual. Realmente, conociendo la que es la materia en cuestión, te es más fácil aplicar la tecnología posterior que puede eficientar los procesos, que va a hacer que el sistema global de propiedad intelectual funcione mejor. Pero es importante conocer la necesidad real, conocer cómo funciona el mundo de la propiedad intelectual, y es como lo hemos afrontado. Y decías, porque es verdad que, y es impresionante el dato, ¿no? Yo creo que hay que recordar que los que registran patentes son un 90% grandes corporaciones. Sí, sí.
para que también pongamos en valor el papel de Correcto. las empresas, en positivo. En negativo ya tenemos muchas cosas que hay voluntarios, pero es verdad que el 90% de las patentes que generan ese progreso se producen a través de las grandes corporaciones, ¿no? ¿Qué está antes o después, ¿no? Lo hacen las corporaciones porque es un proceso muy complicado, es muy complejo, requiere mucha inversión, que es lo que al final merita o merece que se le retribuya. ¿Cómo es el proceso, en tu opinión, ¿no? de definición y, por lo tanto, entrada en el sistema de la propiedad intelectual? Es un proceso complejo. Es un proceso complejo que requiere de un conocimiento específico en la materia. Entonces, es un proceso que no está al alcance de todo el usuario final. Si nos hablamos ahora de, comentaba Manuel antes, que estamos ahora mismo, que tenemos que proteger al creador. Y el creador ya no es una gran corporación solo. Los creadores vienen desde startups, vienen empresas muy pequeñas que no tienen un conocimiento en materia de propiedad intelectual. Entonces es un proceso complicado de entender y es un proceso que no es rápido. Ahora mismo las nuevas tecnologías nos están pidiendo procesos que les permitan una entrada en el mercado de una forma muy ágil. No pueden esperarse una startup durante un número de meses muy amplio para salir al mercado, porque pierden su posición en mercado. Entonces, tenemos que facilitar este acceso. Hay efectivamente hay dos elementos. Uno, el facilitar el acceso, que a veces es por desconocimiento o porque efectivamente venimos de un mundo, y me gustaría hablarlo en pasado, que está muy estabulado, ¿no? Muy especializado, con muchas barreras intermedias en el que, el que se ocupa de propiedad intelectual, la gente es que ya se ha desconectado, ¿no? Sí. Y yo quisiera trasladar la importancia de que efectivamente es importante conocer y manejarse en el mundo de la propiedad intelectual, porque eso garantiza que el esfuerzo que haces por crear tiene un resultado, ¿no? Y tú comentabas, vamos a introducir esa diferenciación. ¿Qué es para ti innovación? Porque yo creo que es importante que la gente conozca, los jóvenes, los que están en las startups, en las pymes, etcétera, la importancia, ya lo hemos trasladado, de la propiedad intelectual sobre algo que es la creación, la innovación, ¿no? Y distinguías precisamente entre, en cosas que te he leído y te he escuchado, entre lo que era la innovación en un proceso industrial y lo que es la innovación ahora, ¿no? Explícanos un poco ese proceso de innovación para entender que muchas cosas que están haciendo personas son innovación, y yo querría hacer una llamada muy clara, ¿no? Que se reconozcan en la innovación y sepan que es esencial, entrar en el mundo de la propiedad intelectual, porque esa es la mejor garantía de conseguir el fruto de su trabajo. ¿Qué es para ti la innovación, Manuel? El mundo de la primera, la segunda, incluso la tercera revolución industrial era el mundo de la novación, es decir, de la creatividad. Sin embargo, el mundo de la cuarta revolución industrial y de la que nos viene ya, que es la revolución cognitiva, que es la quinta, que está ya llamando a la puerta, ya no es el mundo de la creación, o sea, de la novación. Novación es nuevo, es el mundo de la innovación. Y esto es una perspectiva radicalmente distinta de ver las cosas. ¿Qué quiere decir innovación? Para mí innovación es algo muy sencillo. Innovar es novar, es decir, poner algo nuevo, es decir, dentro de. ¿Dentro de qué? En este caso, dentro de la sociedad. Lo que quiere decir que si nos aproximamos desde la innovación y no desde la creación, todo cambia. Las innovaciones pueden ser tecnológicas y científicas, pero pueden ser emocionales también y pueden ser creativas. En la innovación tecnológica lo que importa ya no es que alguien cree algo, es que sea capaz de llevarlo a la sociedad. ¿Para qué? Para beneficiar y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. En la innovación emocional lo que importa ya no es diferenciar unas empresas de otras, es que tu marca se convierta en un branding y que esto mejore la calidad de vida de la gente porque la gente se sienta emocionalmente vinculada. Y en la innovación llevada a la cultura y al arte es lo mismo, porque en este momento, en este nuevo mundo de la innovación, la clave ya no está en quién escribe un libro, sino en el acceso a ese libro. Por lo tanto, es desde el acceso desde el que planteamos cómo vamos a proteger ahora a los novadores, en la medida en que sean capaces de mejorar la sociedad.
Bueno, este elemento a mí me parece muy revelador, si conseguimos trasladarlo, ¿no? Siempre ha habido un debate en decir, oye, hay gente que está investigando en su Torre de Marfil, y esto va, tú que eres académico, soy muy crítica con las universidades, cuando al final se creen que son las guardianas del conocimiento y no son capaces de trasladarlas a la sociedad. Claro. Que este es un gran reto, porque el conocimiento, hay que generar el conocimiento, pero como tú bien has dicho, puesto que vamos a una sociedad en la que, por cierto, las sociedades avanzadas, y en concreto la europea, es cuando tienen una oportunidad, porque ya es el estadio superior, ¿no?, de generar un conocimiento. Tienes que generarlo, pero si no lo transmites en esa vocación de mejorar la sociedad, ¿de qué me sirve? ¿No? ¿De qué me sirve? Entonces, digamos que es el debate de la investigación aplicada, ¿no? Cierto, pero creo que claramente, y eso es lo que has dicho de Japón, es clarísimo, ¿no? Es decir, que los héroes en Japón, también hay muchos héroes, pero desde luego los inventores lo son. Es poner en valor porque lo necesitamos. Si queremos tener una sociedad avanzada, tenemos que generar mucho más de lo que tenemos para poder distribuirlo. Eso ya es nuestra opción, ¿no? Pero teniendo ese concepto de innovación claro, ¿cómo creemos que hoy se está produciendo ese proceso en el que, como tú bien decías, Carlos, la gente no conoce? En mi opinión, es disuasorio. O sea, hay una parte de desconocimiento, y vuelvo a repetir, es esencial entrar en la propiedad intelectual para conseguir el fruto de tus creaciones. Es disuasorio. ¿Cómo facilitamos, e incluso cómo utilizamos, que vosotros lo estáis haciendo en NTT, las nuevas tecnologías que ya empiezan a sonar en la sociedad, para mejorar eso, ¿no? Para simplificar el proceso y para, como tú bien decías al final, hacer más accesible a la sociedad, también a los creadores, el entrar en ese circuito que les va a beneficiar y les va a permitir seguir creando, que es lo que queremos como sociedad, ¿no? ¿Qué tecnologías, ejemplos concretos que nos puedas dar de tecnologías actuales, pues inteligencia artificial, blockchain, para mejorar ese proceso de innovación y de propiedad intelectual? Bueno, yo creo que estamos en el momento perfecto para llevar a cabo esto. Hay tecnologías como la inteligencia artificial te permiten darle un valor añadido y un alcance mucho más ágil y mucho más sencillo del estado del arte, de una tecnología al innovador. Sí, porque me comentabas que vosotros, por ejemplo, facilitáis que alguien que no sabe de este mundo, que es muy complicado, o sea, no es un experto en patentes, en marcas, el que pueda chequear, ¿no?, si lo que está pensando crear, o las ideas ya están en algún momento, ¿no? Y eso es inteligencia artificial. Claro, con sistemas de inteligencia artificial te va a permitir hacer búsquedas semánticas basadas en texto natural, en la que el creador pueda realizar, voy a ver que el estado del arte de mi tecnología en el mundo de la patente. Esto es un cambio de una forma espectacular, muy sencilla, que no tenga que tener un contenido, claro, un speech legal que no lo conoce. Claro, entonces, esta es una primera fase, ¿no? Utilizar inteligencia artificial para eficientar el proceso y para dar mucha más facilidad de acceso al usuario. Y luego tecnologías como blockchain, que te permiten hacer una trazabilidad de tu creación. Lo comentábamos antes, no hace falta que registres o que solicites el registro de una patente desde el primer momento, pero sí que protege tu creación industrial con secretos industriales, y con blockchain hace una trazabilidad para que todo el mundo al final sepa que esa creación es tuya desde el principio. Y te protejas así tu invención, que protejas tu inversión en la innovación. No, y además que facilites también lo que comentábamos, ¿no?, con las grandes corporaciones, que son las que están patentando hoy en día, el que tengan acceso a ideas y a proyectos que están en marcha para realmente transformarse, ¿no? Porque hablábamos, bueno, yo como economista por deformación, tienes la propiedad intelectual, que es esencial, es un prerequisito para que haya progreso, pero luego tienes que proteger esos derechos y tener una política adecuada de competencia, que tú apuntabas antes, ¿no?, para que efectivamente promovamos que vengan esos procesos de diseño, de mejoras en todos los ámbitos, no solo tecnológico, emocional, etcétera, que hagan que la sociedad mejore. Tenemos que incentivar eso, ¿no?, y no perpetuar pasadas innovaciones que no son eficientes y que por lo tanto no nos permiten avanzar. Pero ¿tú crees que la regulación actual, las instituciones actuales de propiedad intelectual y de política de competencia, en concreto en nuestro ámbito europeo, pero a nivel internacional, tú que eres un experto,
están adaptadas a esta enorme transformación que ya hemos dicho que no es aritmética ni secuencial, sino exponencial? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Y pienso que no por una razón. Las cosas han funcionado muy bien mientras la propiedad industrial estaba alineada con la sociedad, la propiedad intelectual. En el momento en que cambia esa sociedad y cambia de una manera radical, es honrado preguntarse, sobre todo los que amamos la propiedad intelectual y estamos convencidos de que es la propiedad intelectual la que empuja a la sociedad, tenemos que preguntarnos cómo debe configurarse ahora la propiedad intelectual para poder servir a esa nueva sociedad. Y lo que las personas que nos escuchan tienen que entender muy bien y meterse en el estómago es que esto ha cambiado radicalmente y va a cambiar mucho más. Desde que el hombre es hombre, tiene conciencia de ser hombre, ha avanzado de manera aritmética, es decir, este avance. Y todas las estructuras sociales están adecuadas a este avance aritmético. Ha habido puntos exponenciales como la invención de la rueda o la primera o la segunda revolución industrial, pero siempre hemos tenido mucho tiempo para volver otra vez al avance aritmético. Esto se ha acabado. Todas nuestras estructuras, sea el derecho, sea la gobernanza, pero también la propiedad intelectual está pensado para este cambio aritmético. Pues bien, en el momento que llega Internet, las redes sociales, la geolocalización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, la física cuántica, ya no me llega más para arriba, pero sigue, por primera vez en la historia entramos en un mundo que estructuralmente tiene cambio exponencial. Y no tenemos ninguna preparación para eso, Elena. Llevado a la propiedad intelectual, a mí eso me lleva a una serie de conclusiones muy sencillitas. La primera, se rompen en 1000 pedazos todos los esquemas silares, es decir, silos de trabajar las tecnologías. Desde siempre las tecnologías han trabajado en silos. Esto era la mecánica, esto era la eléctrica, esto era la biotecnología. Ahora ya no, ahora todo es holístico. Se rompen en 1000 pedazos todas las fórmulas, distintas fórmulas y títulos de propiedad intelectual que hemos inventado. Las marcas, las patentes, todo es holístico e interrelacionado. Y además, todas nuestras estructuras sociales y burocráticas están completamente inadaptadas para esta situación. El tema de Europa es dramático, Elena, y yo creo que ahí es donde está la clave para la comprensión del problema. ¿Por qué? Porque en Europa, donde no inventamos ya más, no progresamos en número de patentes desde hace muchos años, donde se inventa mucho más fuera que en Europa, estamos esclerotizados, pero sobre todo estamos esclerotizados por una educación del siglo XIX. Esa es la provocación que te iba a hacer, ¿no? Porque aparte, o sea, hay dos componentes. Uno, que te tienes que formar de manera distinta, es decir, está el sistema formal, pero yo siempre invito, porque además lo he practicado, a que hay que aprender a lo largo de la vida constantemente, ser mucho más abierto, más tolerante, con el poco confort, es decir, esto está cambiando muy deprisa, y si te crees que ya lo tienes adquirido, pues estás perdido. Pero está esa parte como digo, de educación formal, pero sobre todo el intentar colaborar con otros, intercambiar, ¿no? Ámbitos de conocimiento para generar este nuevo conocimiento colectivo que, hombre, te has puesto muy dramático, que es verdad. O sea, yo creo que estamos en un momento de mucha disrupción, pero para eso estamos invitando a innovar y a buscar soluciones, que también tienen que venir del ámbito del derecho, de la tecnología y de estas formaciones que están hibridando para realmente ser capaces de estar a la altura de la realidad que, por otro lado, hemos transformado los humanos, ¿no? No, pero tienes que entrar en esa nueva dinámica, ¿no? Porque si no, estás fuera de juego. El momento es maravilloso. No, por supuesto. Es que mis abuelos vivieron, y mis bisabuelos y mis tatarabuelos vivieron en épocas muy aburridas. Vamos a ver, aburridas en el sentido de que no pasaba nada más que guerras, pero no se evolucionaba como evolucionamos ahora. Vivimos en una época maravillosa. No, pero y esa los es que ya somos un poco mayores, bueno, pues todavía más, porque nos queda menos tiempo. No, pero mira, tenemos que abrazar esta nueva sociedad. Parte de los inventos es que nos dan una prórroga. Bueno, vamos a vivir más y vamos a poder... ¿Cómo lo hagamos? Ya es otra historia. Vamos a compartirlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay muchos debates
a mí me gustaría que efectivamente trasladáramos la pasión que tenéis vosotros por vuestras carreras profesionales, que son ricas y que han ido en esa evolución de lo especializado y técnico, como fue en su día Carlos como informático, ¿no? O tú desde el derecho, para ir a ese enfoque más holístico que nos permita ofrecer ese enfoque transversal en el que lo que estamos poniendo en valor hoy, que a mí me parece muy importante, es que seamos capaces de estar a la altura de los retos que tiene nuestra sociedad, ofreciendo respuestas nuevas que realmente ofrezcan frutos en una sociedad mejor, que esa es la definición que nos has dado de innovación. Sí. Hay que crear cosas nuevas, pero para que la sociedad mejore como resultado de ese fruto. Y para que eso sea posible, yo creo que es la invitación a todos los jóvenes, también mayores de 60 años, jóvenes, que tengamos ese espíritu, yo no los he cumplido, ese espíritu de creación, para buscar con otros, yo creo que ese ámbito transversal de romper silos, de romper barreras, especializaciones, para crear esas cosas nuevas que mejoren la sociedad, ¿no? Sí. Pero para eso, si me permites, Elena, un por último favor. detalle, para eso hemos de ser muy conscientes de que hay que cambiar la manera de cambiar. Hasta ahora había dos escenarios de funcionamiento y nos lo han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y por lo tanto lo llevamos en los genes. El primer escenario es business as usual, Manolito, no toques lo que hay porque funciona, y el segundo escenario, mucho más agresivo, es la adaptación. Pues bien, ninguno de esos escenarios nos sirve. Si queremos realmente servir a nuestra sociedad, adaptar un nuevo sistema, aportar un nuevo sistema de propiedad intelectual que realmente sirva a esta sociedad, los escenarios ya son completamente distintos. Los escenarios son la disrupción. En la disrupción no rompemos el sistema, pero sí trabajamos fuera de la caja. Y la reinvención. Y en la reinvención sí que rompemos el sistema y empezamos desde cero. Quien no sea disruptivo y reinventivo no va a mover, que decimos los valencianos, un quinset en esta nueva sociedad. Bien, pero efectivamente yo creo que como sociedad la respuesta que podemos dar es que fomentemos esos comportamientos al tiempo que acompañemos al conjunto para que efectivamente salgamos beneficiados todos y cada uno de nosotros en la medida de lo posible, ¿no? ¿Tienes alguna petición final, Carlos? No, estoy totalmente en este reto que tienes de acompañar a la Administración en este proceso de definir mejor la propiedad intelectual en este siglo de disrupción para efectivamente favorecer, ¿no?, ese acceso, ¿no? Tú eres un valedor de... Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que era momento de hacer algo totalmente diferente y es afrontar los sistemas de propiedad intelectual vistos desde la perspectiva del creador. Creo que hay que verlo desde la perspectiva del que crea, no solo del que protege. Entonces, y es el momento, vivimos un momento espectacular a nivel tecnológico. Tenemos unas herramientas tecnológicas que no se han tenido hasta ahora. O sea, la capacidad que nos dan y que nos van a dar las siguientes que vengan en la quinta revolución industrial van a ser totalmente disruptivas. O sea, van a cambiar el enfoque por completo. O sea, pueden cambiar el enfoque por completo de los sistemas de propiedad intelectual. Y o nos subimos al tren de esas tecnologías o vamos a llegar tarde. Yo creo que es el momento ideal para poner en valor los sistemas de propiedad intelectual en favor de la sociedad. Muy bien, pues yo creo que hemos trasladado la pasión, hay que innovar, hay que cambiar. El siglo es un siglo apasionante, pero tenemos que ser capaces de navegarlo y de sacarle el máximo provecho. Para eso hay que fomentar e incentivar a los que crean y a los que crean pensando en construir una sociedad mejor. Innovación y propiedad intelectual. Muchas gracias.